Nuestra historia comienza con una persona dándose cuenta de que había llegado la hora. Incluso cuando su familia fue aniquilada por artistas marciales, la razón por la que se aferró a la vida con tanta desesperación fue para poder cumplir su venganza. Este tipo claramente no aprendió nada con el señor Barriga, ¿verdad? Ya nos está quedando bastante claro. Y ahí estaba él, subido en un árbol, observando todo con minuciosidad. No pierde tiempo y da un salto. En ese lugar había un tipo como guardia, y este misterioso sujeto lo ataca por detrás, tipo NYEH. Él sabe que no va a pasar mucho tiempo antes de que se den cuenta de que alguien ha desaparecido, pero también está seguro de que va a resolver todo esto antes de que eso ocurra, así que ni se molesta en ocultar el cuerpo, lo deja ahí tirado. Mientras tanto, un viejo de cabello largo que estaba dentro comenta que está empezando a haber mucho alboroto afuera, o sea, el viejito ya estaba al tanto de todo, ya lo sabía, y tenía un ojo de color rojo como si fuera algún tipo de demonio, y el hombre en busca de venganza llega y le dice al viejo que sus subordinados están muriendo allá afuera, pero él está ahí tranquilamente bebiendo vino. Y en la humilde opinión de ese ninja, ese viejo sigue tan frío como siempre, a lo que el viejo responde que aún sigue invadiendo imprudentemente, sin tener ni idea de lo que está haciendo. El viejo se hace el irónico, diciendo que tener un corazón frío le suena a exageración. Luego le pregunta al Vengador si alguien que escala una montaña se preocupa por los insectos bajo sus pies. Y liberando una enorme cantidad de energía, él mismo se responde, lo único que buscan es la cima, dejando en claro al Vengador que así es como uno alcanza la cima de las artes marciales. Pero el Vengador cree que todo lo que el viejo está diciendo es una sarta de tonterías, y declara que hoy morirá por su propia mano. Revela el nombre del viejo, Kenuson, conocido como el demonio celestial. Sin perder tiempo, el protagonista intenta atacarlo con una técnica llamada ataque celestial extremo, del arte marcial puño divino de unión. Pero el viejo se burla de él y le pregunta si eso es todo lo que tiene, y como buen demonio que es, decide contraatacar con una técnica llamada garra sangrienta del demonio celestial, una especie de golpe de acero. Con toda esa energía emanando del viejo, el Vengador no puede evitar quedar impactado, pensando que ese anciano bloqueó su aura con las manos desnudas. En ese mismo instante, Kanuchion declara que hoy le asegurará al Vengador que pronto estará junto a su padre, ya que fue asesinado hace mucho tiempo. Sin embargo, el viejo es sorprendido por el contraataque del Vengador. El ataque del anciano es destruido, y recibe un golpe tan fuerte que atraviesa la pared. El Vengador lo pone en su lugar, diciéndole que no se atreva a hablar mal de su padre con esa boca sucia. También le pregunta si acaso ha olvidado todas las atrocidades que cometió, dejando claro que esta es la furia de todos los que sufrieron por su culpa. En ese momento, el viejo está sintiendo un amargo arrepentimiento, con sangre en la boca. Le dice al Vengador que debió haber exterminado a la familia Yumon en su momento, y aunque no entiende qué milagro ocurrió para que el Vengador llegara tan lejos, está genuinamente impresionado porque jamás imaginó que su técnica garra sangrienta del demonio celestial pudiera ser rota por alguien. Ya sin muchas opciones, toma un elixir. Un poco asustado, el Vengador le pregunta si lo que está sujetando es un elixir, mientras el viejo se lo bebe de un trago. El protagonista se queda con los ojos bien abiertos, pensando que, al consumir todo ese elixir de una sola vez, el viejo entrará en un frenesí demoníaco. Y de repente, el elixir explota, y una fuerte onda de energía comienza a emanar del cuerpo de Kanuchion. El protagonista, obviamente, se queda preocupado, ya que pensaba que el anciano estaba al borde de la derrota, pero ahora lo ve en el máximo de su poder. El viejo se acerca al protagonista, lo llama mocoso, y le deja claro que va a hacerlo desaparecer de una sola vez. En ese momento, el Vengador cree que ya es demasiado tarde, pero para su suerte, una barrera mágica lo envuelve y lo protege. Justo entonces, aparece un tipo con una capucha blanca en el lugar. Le pide disculpas al Vengador y pregunta si llegó un poco tarde. Intenta explicarse, diciendo que estaba a punto de escapar, pero terminó siendo atrapado. En ese momento, el Vengador se queda boquiabierto al ver al gran héroe frente a él, y el tipo de la capucha blanca le pide que por favor deje de llamarlo gran héroe, porque eso le da mucha vergüenza. Y por cierto, le pregunta si ese era el sujeto al que consideraba su enemigo mortal, ese con quien siempre apretaba los dientes solo de pensar en él. El hombre afirma que viene de otro mundo, y que si no fuera por su magia, el Vengador ya estaría muerto. Hasta que sucede un plot twist hermoso. La escena cambia de forma repentina y muestra a un chico leyendo. Se pregunta si eso de verdad era una historia de artes marciales. Quería entender por qué un mago de otro mundo estaba apareciendo ahí. El chico empieza a suspirar porque realmente estaba disfrutando la historia, pero ahora siente que todo se fue al carajo, y se pregunta si el autor perdió la cabeza. Y sinceramente, entiendo perfectamente a este tipo, porque, seamos honestos, las películas de superhéroes están un poco raras últimamente, ¿no? Y con eso, el chico de cabello negro y ojos azules se preguntaba si todo esto no era una trama repentina de otro mundo. Quería saber si todo eso aún tenía
tenía sentido. El nombre de ese chico es Jim Se-won y tiene 23 años. Es un estudiante que se está preparando para volver a la universidad 6 meses después de recibir el alta. Y de repente, recibe una notificación en su smartphone. Un amigo le pregunta si quiere hacer cola doble. Y Jim se pregunta si ese tipo no tiene a nadie más con quien jugar. Como muchos soldados pronto serán dados de baja, él tenía grandes planes antes de terminar su servicio militar. Jim había prometido prepararse para la universidad y sacar certificaciones. Quería estudiar mucho para recuperar el tiempo perdido. Pero el mundo exterior estaba lleno de distracciones muy tentadoras. Eso no es ningún secreto, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. En eso, la escena cambia y Jim está caminando por la calle. Se dice a sí mismo que todavía no está en la ruina, así que cree que quizás debería conseguir un trabajo de medio tiempo. Como fanático de las novelas de artes marciales, Jim muchas veces terminaba imaginándose a sí mismo como un protagonista de ese tipo de historias. Con ese pensamiento, entra a una tienda. El encargado le dice que ahí está otra vez. Le pregunta si quiere que le reserve su lugar en Rogue, como siempre. Y Jim responde que sí, y le pide que lo deje ahí por 10 horas. Es decir, el chico no solo se perdía en las novelas, también se perdía en Rogue, una abreviatura para el juego Royal Ground. Había jugado un poco antes de irse al servicio, pero después de volver, se volvió adicto y se convirtió en uno de los 10 mejores del ranking en apenas 3 meses. Se pone los auriculares y dice que va a hacer login ahora, pidiéndole a su compañero que lo espere en el vestíbulo. Incluso había ganado una buena bolsa de premios en torneos en el PC Ban. Las reglas del juego eran simples. 100 jugadores saltan de un avión en paracaídas. Las armas están esparcidas por el mapa y deben usarse para eliminarse entre ellos hasta que quede uno solo. Y Jim, con movimientos rapidísimos en el mouse, le dice a su compañero que vio a dos tipos a unos 250 metros. Después de eliminar a varios jugadores, el compañero le dice que solo quedan 2 para que ganen la partida. Y Jim se queja diciendo que eso es muy molesto y que además su compañero está hablando demasiado, considerando que fue el primero en morir. Así que no entiende por qué sigue hablando tanto. Jim buscaba a los últimos 2 enemigos para acabar con ellos. Entra en una zona y ve que hay un botiquín ahí. Está completamente intacto, lo cual indica que los otros 2 no han pasado por ahí, pero resulta que sí estaban escondidos allí, y logra ser el único sobreviviente, ganando la partida. Jim se estira, porque jugar tanto tiempo es agotador. Su compañero le habla por los auriculares, diciendo que fue completamente cargado por Jim, y le agradece por eso. Pero Jim no le da importancia y le pide que ponga la cola para la siguiente partida, aunque al mismo tiempo, piensa que a partir de mañana va a tomarse las cosas en serio y va a estudiar, así que no debería seguir jugando tan seguido. En ese momento, recibe un mensaje de su madre, preguntándole cómo van los estudios. También le dice que le mandó dinero para las cuotas del gimnasio y para la comida, así que debería alimentarse bien, y se disculpa por no haberle mandado más dinero. Pero Jim le responde que no hay problema, que él se las va a arreglar. Luego le dice a su compañero que a partir de mañana dejará de jugar, y su amigo se asusta, diciendo que tenían que hacer guerras de clanes juntos. Pero Jim deja claro que necesita inscribirse en un gimnasio o algo así, y al mismo tiempo, piensa que siempre termina haciendo ese tipo de promesas cuando ve los mensajes de su madre. Incluso se siente un poco culpable por haber estado atrapado en esa rutina durante meses. Después, la escena cambia y muestra a Jim acostado en su cama, con el celular en la mano. Ve una noticia sobre personas con habilidades misteriosas que están siendo descubiertas en el extranjero. A estas personas las están llamando jugadores, hasta que ve algo que no entiende. El vídeo de la noticia fue eliminado de repente, pero él lo toma como una buena señal para irse a dormir. Y rápidamente llega el día siguiente. Su amigo le manda un mensaje preguntándole si puede ayudarlo hoy con el entrenamiento de guerras de clanes. Y después de ver ese mensaje, Jim piensa que podría ayudarlo al menos una última vez, cuando, de repente, una luz muy fuerte aparece detrás de él, dejándolo un poco confundido. Pero al verla de cerca, abre los ojos como platos, y de repente, desaparece del lugar, dejando atrás solo su mochila. Sin entender nada, un tipo empieza a anunciar algo en un idioma que Jim no puede comprender. Mira hacia adelante y ve una estatua gigantesca. Se pregunta dónde está. Quiere entender qué fue esa luz. Y su decisión de estudiar duró solo un día. Así que Jim se pregunta si eso es su castigo divino por no haberla cumplido. En ese momento, la escena retrocede un poco y muestra al protagonista tirado en el suelo, acabando de despertar. Escuchaba a las personas hablar en un idioma que no lograba entender, y tampoco comprendía por qué había tanto alboroto a su alrededor, hasta que ve a un mago lanzando fuego con la mano y a 2 guerreros peleando. Las personas estaban luchando para decidir quién sería el vencedor. Jin no podía creer lo que estaba viendo. Al observar a esas personas, pensó que se trataba de un evento de cosplay, y parecía que había muchísimos por ahí. Después de ver a un tipo con una
capucha blanca, empezó a atar cabos y se asustó bastante. Dudando, se preguntaba a sí mismo si no estaría soñando. Mirando la enorme estatua frente a él, quería saber qué demonios era ese lugar. Y en ese instante, escucha una voz en su cabeza diciendo que hay un total de 100 jugadores. Y se queda sin entender nada, viendo que esa voz estaba directamente dentro de su mente. Hasta que escucha que el sistema está por comenzar. Y por alguna razón, se empieza a poner muy nervioso. De repente, oye que la sincronización de idiomas ha sido completada al 100%. Y, de golpe, empieza a entender todo lo que todos estaban diciendo a su alrededor. Era como si hubiera una especie de traducción instantánea. Justo delante de Jim, había un hombre sorprendido al ver que todos hablaban su mismo idioma. Todos seguían observando cómo esos dos guerreros se enfrentaban. Al ver a un elfo rubio atacar a otro tipo, el protagonista se asusta aún más. Pensaba que todo eso se sentía demasiado real como para ser solo un sueño. En ese momento, vuelve a oír la voz en su cabeza anunciando que el juego está a punto de comenzar. También le informa que la dificultad está en el nivel más bajo, así que debe procurar quedar entre los 90 mejores. El mapa asignado se llama la capital del reino de Kaijou. Las recompensas serán otorgadas a partir del top 10 de jugadores. Y en ese momento, Jim estaba básicamente en el tutorial. El sistema también aclara que los ataques entre jugadores en la sala de espera no tienen efecto. Por eso el elfo rubio no logró hacerle daño al otro tipo antes. Y en ese momento, Jim realmente no está entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Pero la voz en su cabeza continúa. Dice que, para quienes se conectan por primera vez a Cloud Survival, se dará una breve explicación. La duración del juego es de 100 días. Y cada día, las restricciones aumentan, especialmente en cuanto al mapa en el que se puede jugar. Salir del área designada puede causar daños graves. Así que todos deben tener mucho cuidado. El juego continuará hasta que solo quede un superviviente. Funciona de la misma manera que el juego al que el protagonista solía jugar y en el que era adicto. Los jugadores podrán regresar a su mundo original una vez que el juego termine o si son eliminados. Aquellos que no logren entrar en el top 90 no podrán volver a participar en Cloud Survival. El sistema también le informa al protagonista que pronto podrá descender al área deseada mediante la visión de Argas. Y también necesita obtener y usar un objeto en el punto de descenso para entrar en el top 90. El panel del sistema desea suerte a todos los novatos. Y en ese momento, completamente incrédulo, el protagonista piensa y se pregunta si en verdad está soñando. El sistema repite que las recompensas se otorgarán a partir del top 10 del ranking. Mirando a su alrededor, el protagonista piensa que, incluso si esto fuera un sueño, si está rodeado de toda esta gente tan ridícula, se pregunta si acaso es seguro asumir que va a morir. Y si hay algo que Jim realmente no quiere, es morir dentro de un sueño. Cuanto más tiempo pasaba allí, más le parecía que estaba dentro de un login. De repente, un tipo le grita llamándolo cabezón. Y Jim no entiende en lo más mínimo qué está queriendo decir. Era difícil saber qué pretendía esa gente, al fin y al cabo, le parecían todos unos raritos. Un hombre que clava su espada en el suelo le pregunta al protagonista por qué está mirando a todos lados, y también le pregunta de dónde es, pero no obtiene respuesta. El hombre se molesta bastante y le pregunta a Jim si se atreve a ignorarlo porque él le hizo una pregunta. Vuelve a repetirla, ¿de dónde eres? Y acto seguido, intenta atacarlo con su espada. Pero, como estaban en el mapa de presentación, no podían sufrir daño. El sistema anuncia que quedan 3 segundos para comenzar. Al ver la sonrisa del protagonista, el hombre se enfurece aún más y le pregunta si está loco y por qué diablos está sonriendo. Y el protagonista, en ese momento, piensa y se pregunta si ese tipo realmente está preguntando por qué se está riendo. Honestamente, no entendía cómo no reírse en un sueño tan interesante. Cree que va a aplastar a ese tipo con sus habilidades de Loki que logrará sobrevivir. La primera ronda de Cloud Survival estaba comenzando y todos empiezan a caer desde el cielo. En ese momento, el protagonista piensa que están bajando uno por uno en zonas densas, donde probablemente haya muchos objetos. Es plenamente consciente de que todo esto se parece demasiado al juego que tanto le gusta. Había muchos objetos colocados en la zona más concurrida, pero él prefería empezar por los alrededores, ya que sería más seguro, hasta que vio un lugar que le pareció bastante bonito. Entonces descendió rápidamente hacia ese sitio, donde había una casa al lado. Pensó que sería un buen punto de partida. Se sentía algo mareado, hasta que escuchó un ruido que lo dejó con los ojos bien abiertos y completamente alerta. Empezó a correr, lamentándose por no haber revisado si alguien más había descendido en esa área. Consiguió entrar en la casa y pensó que, si se encontraba con un enemigo sin tener un objeto, sería eliminado. Rápidamente, encontró la puerta y la cerró. Se dejó caer en el suelo e intentó recuperar el aliento, ya que estaba agotado. Pensaba, mientras se preguntaba a sí mismo, si aquel sujeto con la espada de antes lo habría seguido hasta allí. Como no pasaba nada, miró por la ventana y se preguntó si todo había sido solo el sonido
sonido del viento. Se levantó y pensó que era una buena señal, ya que no sentía ninguna presencia. Así que se dispuso a buscar suministros y armas dentro de la casa. Todos habían recibido la orden de recoger un objeto en el punto de descenso. Por lo tanto, tenía que encontrar uno allí, hasta que, caminando por el lugar, tropezó con algo. Lo recogió, y el sistema le anunció en su mente que había adquirido una ballesta pesada. Sin embargo, Jin no lo vio como algo positivo, ya que el arma era muy pesada. Aún así, pensó que, de cualquier manera, era mejor que nada. Apenas obtuvo el objeto, las instrucciones de uso le vinieron de forma natural. Como es sargento del ejército coreano, le pareció pan comido. Así que decidió apretar el gatillo, y de verdad, no se esperaba lo que pasó. El disparo fue increíblemente potente, dañó la casa de una forma brutal, pero, obviamente, no tenía control sobre ese trasto. Murmuró para sí mismo que sería genial si pudiera disparar de forma correcta. Salió de la casa y siguió caminando, pensando que quería seguir buscando, pero no valía la pena quedarse más tiempo en esa casa. Además, agradecía que el mapa fuera tan grande. Siempre que no se encontrara con ningún enemigo, podría explorar y recolectar con seguridad en varios lugares. Entró en otra casa y encontró un pergamino. Al tocarlo, el sistema le indicó que había conseguido un pergamino de curación, y que, si quería curarse, debía rasgar el pergamino. Esa era la forma de activarlo. El protagonista decidió quedarse con ese ítem, aunque desearía que hubiera algún tipo de inventario, hasta que algo brillante en una estantería llamó su atención. Entonces, el sistema anunció que había obtenido el libro de artes marciales del Caballero de la Estrella Negra. Con ese objeto, podría utilizar una técnica que le permitiría disparar energía mágica con los dedos. El sistema le preguntó si deseaba aprender las artes marciales del Caballero de la Estrella Negra. Eso lo dejó confundido. Quería saber si eso era parte de un tutorial o algo así. Decidió aceptar, y en ese momento el libro brilló y se autodestruyó. Mirando sus propios brazos, se preguntó si eso era todo. En ese momento, tomó un tenedor y un plato. Primero lanzó el plato, y luego el tenedor. Y el tenedor golpeó el plato con fuerza. En ese instante, se emocionó bastante, pensando que realmente había aprendido una nueva habilidad. Pero le quedó una duda rondando en la cabeza. Si existía un libro de artes marciales, ¿significaba eso que también podría existir un libro de magia? En cualquier caso, estaba claro que Cloud Survival y Royal Ground eran juegos bastante parecidos. Luego, la escena cambió. Estaba caminando, y ahora todo estaba oscuro. Se dio cuenta de que el sol ya se había puesto mientras seguía recogiendo objetos en ese lugar. Así que debía darse prisa y encontrar un sitio para esconderse. Hasta que encontró una zona iluminada. Solo una casa tenía las luces encendidas. Y una casa con las luces encendidas solo podía significar dos cosas. O había un objeto raro escondido allí dentro, o eso significaba que alguien ya estaba allí. Entró pensando que no sabía cuántas personas habrían aterrizado cerca. Sin embargo, la presencia en esa casa lo dejó con dudas. Se preguntaba si sería un experto hábil o simplemente un novato total. Decidió subir las escaleras, ya que no sintió ninguna presencia en la planta baja. Así que su duda era si esa persona estaría escondida en el segundo piso. Ahora que tenía una habilidad, no le preocupaba tanto. Incluso si se trataba de un experto, todavía tenía posibilidades. Después de subir, se dio cuenta de que era solo una linterna. Entonces se preguntó si eso no sería una trampa, y al lado de esa linterna, vio la puerta de una habitación. Rápidamente abrió la puerta, y otra vez, no había nadie. En ese momento, se sintió bastante decepcionado. Hablando consigo mismo, pensó que había hecho el ridículo por nada, pero, al mismo tiempo, reflexionó que no debería ver las cosas de esa manera. Debería sentirse aliviado por no haber nadie allí. En ese mismo cuarto, terminó encontrando un anillo, y el sistema le dejó claro que, si se lo equipaba, aumentaría su fuerza en 20 puntos. Obviamente, decidió usarlo, y, de alguna manera, comenzó a sentir su cuerpo mucho más liviano. Incluso apenas notaba el peso de la ballesta, lo cual lo dejó algo confundido, porque no entendía bien qué significaba eso de aumento de fuerza en 20. Así que quiso ver sus propias estadísticas, y, de repente, apareció el panel del sistema. Vio todas sus características, pero a primera vista le parecieron patéticas. Además, se dio cuenta de que estaba clasificado como un artista marcial, solo por haber aprendido una técnica de combate. Aún así, pensaba que ese objeto era increíble, mucho mejor que empezar completamente desde cero. Salió del lugar, y el sistema le avisó que podía almacenar los objetos que quisiera en un subespacio. Esto porque acababa de encontrar otro anillo, y ya empezaba a irritarse, porque todo lo que seguía encontrando eran anillos. El panel del sistema le explicó cómo podía almacenar un objeto. Debía sostenerlo en la mano y decir, o simplemente pensar, la palabra, subespacio. También podía abrir el subespacio y recuperar objetos tocando el anillo con la mano contraria, o simplemente pensando en el objeto que quería. Cuando el subespacio estuviera lleno, ya no podría meter más cosas allí.
allí. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que había conseguido lo que quería, una especie de inventario, y al parecer, allí usaban eso en lugar de mochilas. Guardó el pergamino de curación, aunque le parecía muy extraño el modo en que funcionaba. Creía que eso podría ser bastante útil más adelante, y lo único que quería era volver a la vida real con la técnica marcial que había adquirido. También vio en el sistema que solo una persona había sido eliminada hasta ese momento, así que debía concentrarse al máximo en recolectar recursos, al menos hasta que quedaran 90 personas. Más adelante, logró reunir muchos objetos consumibles mientras revisaba las casas. Tuvo especialmente suerte al conseguir armas ocultas, adecuadas para la emboscada de la Estrella Negra. Y Jin también pensaba en los usuarios con habilidades que había visto en la sala de espera. Probablemente no estaban dando vueltas en la oscuridad como él, y al nivel en el que se encontraba ahora, no había forma de vencerlos. Pero tampoco podía llegar al top 10 simplemente escondiéndose. Pensaba que si lograba visitar más lugares buenos como los de ese día, tendría un progreso bastante notable. La escena cambió y ahora estaba afuera, y murmuraba para sí mismo que, aunque se había estado moviendo sin parar, no se sentía ni un poco cansado. Así que pensaba que ese anillo de fuerza era realmente un objeto increíble por eso, pero aún sentía hambre y sed. Y tal vez Cloud Survival no era tan distinto de la vida real. Mientras buscaba comida, un hombre lobo apareció de la nada. Trató de esconderse, pero el licántropo se le apareció justo al lado. Quedó completamente impactado por la fuerza de ese bicho. Y no era solo uno, había más por ahí. El protagonista pensaba que este era un juego solo de PvP, pero también había monstruos. Y si hubiera sabido que cosas así andaban sueltas, simplemente se habría quedado acampando. Mientras huía de esas criaturas, logró encontrar una casa. Entró rápidamente y quedó jadeando, intentando recuperar el aliento. Escuchó un ruido y se irritó bastante, pensando, y al mismo tiempo preguntándose, si esas cosas lo habían seguido hasta allí. Le parecía sumamente vergonzoso ser derrotado por un simple mag. Entonces, vio por la rendija de la puerta que los licántropos estaban intentando rastrearlo con el olfato, y al ver que era así, decidió que él daría el primer golpe. Tomó su ballesta, y logró acertarle de lleno a uno de los lobos. Además, pensó que, gracias al anillo de fuerza, podía recargar usando solo una mano. Si lograba derrotar al otro, estaría libre, al menos temporalmente, hasta que el otro licántropo apareció justo en la puerta, y logró hacerle un corte en el rostro. Ahora, cara a cara con el monstruo, no perdió tiempo y disparó, pero el licántropo interpuso el brazo, y el proyectil le dio con fuerza justo ahí. En ese momento, el protagonista pensaba y se preguntaba si de verdad iba a ser eliminado por un mag, pero no se rindió y llamó al subespacio. Tomó el tenedor y decidió usar esa técnica marcial que había aprendido, y terminó causando un daño brutal al licántropo. Jan pensaba que de verdad iba a morir en ese momento. Agradecía a Dios haber recogido las dagas arrojadizas más temprano, ya que casi muere por culpa de un monstruo. Habría sido una vergüenza total ser eliminado por un hombre lobo, hasta que ve una bolsa con un brillo azul en el suelo y se pregunta qué será eso. Al abrirla, encuentra agua y carne seca. Entonces se da cuenta de que puede conseguir comida simplemente cazando. Mientras come la carne seca, porque estaba muerto de hambre, piensa, y al mismo tiempo se pregunta si debería echar un vistazo a los alrededores. Ve una armadura sobre la mesa, y le parece muy parecida a un chaleco antibalas de Rogue. Al ponérsela, la armadura se ajusta perfectamente a su cuerpo. El sistema le informa que ha adquirido la coraza superior de oricalco, y cuando está equipada, su resistencia mágica al fuego y al viento aumenta considerablemente. Jan se siente realmente feliz en ese momento, pensando que es increíble, y que más de una o dos estadísticas están subiendo. Emocionado, decide buscar más cosas en el lugar, hasta que encuentra lo que parece ser un objeto oculto. Lo toma, y era algo transparente. El sistema le avisa que ha conseguido el manto de los dioses, y le explica que, al equiparlo, si permanece quieto en un lugar oscuro, puede volverse uno con la oscuridad. Mientras está asimilado con la oscuridad, no puede ser detectado por magia de identificación, y su presencia se elimina. Al chico le encanta eso. Piensa que si solo se mueve por la noche, podrá ocultarse sin tener que enfrentar al enemigo. Cree que es un objeto perfectamente optimizado para sobrevivir, que con eso podría mantenerse con vida el mayor tiempo posible. Sale de la casa, y piensa que tal vez no ha visto a nadie por allí porque cayó en una zona muy remota, hasta que escucha una risa. Un tipo estaba desesperado, y de pronto deja de correr y comienza a jadear, intentando recuperar el aliento. Mientras tanto, el protagonista lo observa desde lejos, usando el manto de los dioses. El tipo se lamenta porque, de entre todos los posibles oponentes, tuvo que encontrarse con un mago. Jin piensa que no parece tener muchas habilidades. Con su ballesta en mano, cree que podría eliminarlo fácilmente. Sin embargo, empieza a sentir cierta dificultad, y trata de convencerse de que no es una persona real, que es solo un juego. Entonces no entiende por qué está dudando, e
intenta armarse de valor para disparar de una vez. Pero antes de que pueda hacerlo, alguien lanza un hechizo de fuego que impacta directamente al chico, quemándolo vivo. En ese momento, el protagonista queda completamente pasmado, pensando y preguntándose si ese tipo realmente murió. Pero al ver que cayó una caja y no quedó ningún cadáver, concluye que definitivamente es un juego, y que los objetos que tenía deben estar ahora en esa caja. Aún así, le intriga saber de dónde vino ese fuego. El guerrero que había lanzado el hechizo comienza a caminar, murmurando para sí: un simple caballero se atrevió a robarme y pensaba escapar como si nada. El protagonista se sorprende al ver que ese hombre pasa justo a su lado, y realmente no lo ve. No puede dejar de maravillarse de lo increíble que es el manto de los dioses. El nombre de ese guerrero era Chiron, y estaba recuperando los objetos que le habían robado. Al ver cómo rebusca en la caja, el protagonista piensa que el chico que murió también era un incompetente igual que él, y que probablemente habría sido cazado fácilmente por ese mago. Pero al mismo tiempo, Odin piensa que, si sigue dudando así, alguien acabará matándolo y ocupará su lugar. Y si ese es el caso, obviamente necesita reaccionar, por el bien de su propia supervivencia. En ese momento intenta atacar al mago, pero este ya estaba usando una barrera. Chiron se sobresalta y piensa que hizo demasiado ruido, pero no deja de culpar al hombre que acaba de matar. Cree que todo lo que está pasando es por culpa de ese tipo, hasta que el protagonista vuelve a disparar su ballesta, y logra agrietar la barrera de Chiron. Viendo lo que está pasando, el mago teme que su barrera no aguante mucho más, así que no duda en lanzar otra bola de fuego. Muy irritado, empieza a gritar: ¿dónde estás? Deja de esconderte como un cobarde y da la cara de una vez. Pero el protagonista vuelve a disparar, rompiendo por completo la barrera, y luego lanza un disparo directo a la cabeza de Chiron. En ese instante, el protagonista apenas puede creer que ganó. Ahora, hay dos cajas en el lugar. Se acerca a la que pertenecía a Chiron y se dice a sí mismo que sería un gran problema si alguien viera esa luz y llegara hasta ahí, así que necesita recoger los objetos lo más rápido posible y salir de allí. Consigue una habilidad llamada Ventaja, y también un pergamino de curación de nivel medio. El sistema también le avisa que obtuvo un collar de pergaminos, hecho de oro puro, símbolo de un mago del Consejo de Magos Kroul. El protagonista está un poco desconcertado, preguntándose si ese collar no será simplemente un objeto decorativo sin habilidades especiales. Así que por ahora decide guardarlo, hasta que encuentra otro objeto, la piedra del círculo. Es una piedra que crea un anillo en el corazón del usuario, permitiéndole usar maná. Y si Jan la utiliza, podrá aprender la magia correspondiente a ese círculo. Es en ese momento que Jan recuerda la desesperación del tipo que murió, y cree que seguramente era por ese objeto que se esforzaba tanto por usarlo. Piensa que es una lástima, pero que también va a aprovechar al máximo su parte. También piensa que debería guardar el resto de los objetos en su subespacio por ahora, y transportarlos a un lugar seguro. Mientras caminaba, el protagonista pensaba que debería encontrar un lugar para poder usar el círculo de piedra. Al encontrar un sitio que le parecía seguro, decidió que ese era el momento ideal para hacerlo. En ese instante, el panel del sistema le pregunta si desea usar el círculo de piedra, y él responde que sí. El sistema le advierte que, al utilizarlo, entrará en un estado de espera durante 3 horas. Durante ese tiempo, no podrá realizar ninguna acción, ni usar consumibles, y además podría experimentar un dolor leve mientras se forma el anillo del círculo. Y tras esas eternas 3 horas, el pobre protagonista está tirado en el suelo, y con voz temblorosa, se dice a sí mismo que le habían dicho que el dolor sería leve, pero en serio pensó que iba a morir. Sí, un poquito dramático, ¿no? Jan piensa que aprender artes marciales fue pan comido, pero la magia, eso sí que es otra cosa. Al revisar sus características, se da cuenta de que ahora tiene mana. Aprovecha para ver cuántos sobrevivientes quedan, y se lleva una gran sorpresa. Solo quedan 45 sobrevivientes, y además nota que un tal Nanshuawan ha matado a muchísimas personas. Le entra curiosidad por saber quién será ese tipo. Entonces la escena cambia a unas horas atrás, mostrando a un hombre encaramado en una rama mientras otro corre desesperadamente, suplicándole al tipo del árbol que deje de seguirlo. De repente, el que huía tropieza y cae al suelo. Le ruega al hombre extraño que lo deje quedar entre los mejores 90. Mientras el otro se prepara para atacarlo, el pobre sigue suplicando, diciendo que no puede quedar fuera de esa manera. Pero el tipo misterioso ni se inmuta ante sus súplicas, y tras matarlo, se da la vuelta pensando que, seguramente, ahora todos los participantes sabrán su nombre. Ese hombre es el mismo del panel, Nanshuawan. Después, la historia regresa al tercer día de Cloud Survival. Al ver el nombre en la pantalla, el protagonista piensa que lo mejor será mantenerse bien lejos de ese sujeto, pero se detiene a reflexionar un poco, preguntándose si, a ese ritmo, realmente será posible entrar al top 10. También empieza a preguntarse cuál será la recompensa para los 10 mejores que habían anunciado al principio. ¿Será dinero? ¿Ítems? ¿Y si los poderes y objetos obtenidos allí pueden usarse también en el mundo real? Suspira, diciendo que hay una
asesino suelto por ahí afuera y que él ya se está preparando para eso. Decide entonces que debe apurarse con los preparativos para poder actuar con más rapidez después. Comienza a emanar una energía extraña y se dice a sí mismo que definitivamente siente un poder raro fluyendo en su cuerpo y quiere saber si eso es mana. Prefiere creer que sí, porque recuerda haber visto algo relacionado en un libro de magia que encontró ayer mientras recolectaba suministros. Abre su subespacio y saca el libro mágico de la bola de viento, que crea esferas usando viento. La cantidad de esferas depende de la habilidad del usuario. Sin pensarlo mucho, presiona sí, y de inmediato los hechizos comienzan a formarse en su cabeza. Entonces intenta lanzar la bola de viento. Imaginaba un ataque gigante y poderoso, pero solo aparecen 4 bolitas minúsculas de viento. Frustrado, se pregunta si eso es todo lo que puede hacer. Entonces lanza las bolitas hacia atrás como si no fueran nada, y causan una tremenda explosión que lo deja boquiabierto. Se dice que son más poderosas de lo que parecen, y que en el momento adecuado podrían ser muy útiles. Pero ahora empieza a preguntarse por qué está tan cansado, sin darse cuenta de que acababa de gastar toda su mana. Con el paso del tiempo, comienzan a aparecer zonas restringidas en el mapa, y el área de juego se va reduciendo poco a poco. Jan decide seguir recolectando cosas mientras camina por el borde de la zona restringida. Piensa que, como más de la mitad ya fue eliminada, la probabilidad de encontrar a alguien ha disminuido bastante. Así que necesita darse prisa y fortalecerse antes de que el área se reduzca aún más. Pero mientras camina, alguien lo observa desde lo alto de un árbol. Un viejo que lo encuentra bastante interesante y decide saltar. Después de pasar medio día, el protagonista llega a un lugar que lo deja sorprendido. Hay varias cajas por ahí, pero de repente siente la presencia de algo, y sin pensarlo, usa su habilidad de bolas de viento, y provoca una explosión brutal, pero luego se da cuenta de que no había nadie, solo era el viento, aunque él sabe que sintió claramente la presencia de alguien, hasta que, dentro del lugar, encuentra a una persona herida. Al verla, piensa que, si logró sobrevivir tanto tiempo, seguramente es alguien con habilidades, pero como está herido, se pregunta si debería intentar eliminarlo, porque probablemente tiene objetos muy valiosos. Aún así, se detiene a pensarlo mejor, y decide que sobrevivir es la prioridad, así que se da la vuelta y se va. El herido, al ver que el protagonista se alejaba, no entiende por qué no lo atacó, pero al mismo tiempo se siente aliviado. Piensa que fue buena idea haberse escondido rápidamente, porque si no hubiera estado herido, probablemente habría sido eliminado de un solo golpe. Entonces, va a revisar las cajas y tomar lo que pueda antes de salir rápidamente. Sin embargo, para su mala suerte, es alcanzado de lleno. Había sido golpeado por una flecha del arma del protagonista, quien se siente muy agradecido de que el hombre se hubiera marchado tan rápido. Él pensaba que solo iba a recoger lo que había allí y luego irse tranquilo, pero de repente, el viejo aparece detrás de él y le dice que parece estar bastante familiarizado con todo eso, tomando por sorpresa al protagonista. Él se gira rápidamente hacia donde está el anciano, pensando que había bajado la guardia solo por un momento. El viejo le pide que no se asuste, y le explica a Jin que solo quería hablar porque tenía algunas preguntas. Jin, nada amigable, porque ese lugar no es el tipo de sitio donde uno pueda confiar en alguien, le pregunta de forma directa quién es. Y el anciano responde con otra pregunta, que si acaso él sabría quién es, aunque se lo dijera. Después de todo, ambos vienen de mundos distintos, y el protagonista se da cuenta de que el viejo tiene razón, pero al mismo tiempo, no puede evitar notar que el aura de ese anciano es completamente diferente a la de cualquier otra persona que haya conocido hasta ahora. En ese momento, el viejo de cabellos blancos le pregunta a Jin si por casualidad tiene experiencia con juegos, pero el protagonista no entiende muy bien la pregunta y le pide que le explique qué quiere decir con eso. El viejo le responde que lo ha estado observando y cree que Jin se está adaptando bastante rápido. Entonces le pregunta si él es consciente de que todo eso no es la realidad. Al escuchar eso, Jin se pregunta desde cuándo lo ha estado siguiendo ese anciano, porque en ningún momento se dio cuenta de su presencia. Luego le dice que es la primera vez que es invocado a ese mundo, pero que en el mundo de donde viene, había un juego muy parecido. El viejo, visiblemente sorprendido, le pregunta si está hablando en serio, porque le parece fascinante. Piensa que no solo su apariencia es distinta, sino que Jin claramente viene de un mundo totalmente diferente al suyo. Entonces mira al cielo y le comenta al joven que ya está oscureciendo, y Jin también se da cuenta de que tiene razón. Siguen en el tercer día. El viejo le pregunta si la luna en su mundo también es así de grande, y el protagonista piensa que ni siquiera se había fijado en la luna hasta ese momento. Le responde que no, que la luna de ese mundo es mucho más grande que la del suyo, y el anciano comenta que, en su propio mundo, la luna es bastante más pequeña. Sin embargo, el viejo parece curioso sobre el juego del que hablaba Jin, y le pregunta si puede contarle más. Pero Jin le pregunta si realmente quiere hablar de eso ahí, ya que le parece un lugar perfecto para una emboscada. El viejo piensa que probablemente será una historia larga, así que propone que se vayan
a otro lugar. Jin, desconfiado, le pregunta cómo puede fiarse de él, lo llama anciano y le pregunta si no planea matarlo. De repente, el viejo lo agarra por la ropa y le dice que, como ya debería saber, no deberían hacer mucho ruido porque no quiere convertirse en un blanco y acabar muerto. La forma en que se movía y cargaba al joven era increíblemente rápida y el protagonista se encontraba sinceramente desesperado por toda esa situación. Hasta ese momento, el protagonista no sabía cuál sería el resultado de ese encuentro. Ya en un lugar más adecuado para hablar, Jin empieza a contarle un poco sobre el juego y el viejo lo interrumpe, diciendo que entonces él juega con muñequitos en un espacio virtual. Le parece que el mundo de Jin es como el mundo de un goblin. El protagonista trata de encontrar las palabras adecuadas para explicar y le dice al anciano que es un lugar con una civilización algo más avanzada, o al menos eso cree él. El anciano responde que, si está hablando de avance civilizatorio, entonces es por eso que se ha adaptado tan rápido a ese juego. Aún así, Jin seguía pensando y se preguntaba desde cuando ese viejo lo estaba observando, lamentándose por no haber sentido su presencia ni una vez. Hasta que el anciano dice algo que lo deja totalmente sorprendido. Le cuenta que Jin cayó exactamente en el mismo lugar donde él cayó al principio. Explica que su idea original era pasar 100 días allí, en esas altas montañas, respirando aire puro, pero al ver al protagonista moverse tan desesperadamente, sintió curiosidad. Y la única razón por la que decidió hablar con él fue por simple curiosidad para saber por qué o con qué propósito fue arrastrado repentinamente a ese juego. Le deja claro que no tiene intención de hacerle daño, así que no tiene por qué estar tan a la defensiva. El protagonista responde que él tampoco sabe por qué fue traído repentinamente a ese mundo. El anciano le pregunta si no dijo que en su mundo existía un juego parecido, y Jin le aclara que sí, pero que solo es un juego en el sentido literal, nadie muere de verdad, es solo por diversión. En cuanto al propósito de esas entidades trascendentes capaces de traer a la fuerza personas de otros mundos, no hay manera de saberlo. El anciano entiende perfectamente lo que Jin quiere decir. Entonces el protagonista le comenta que, aún así, este juego podría ser una gran oportunidad para alguien, y el viejo le pregunta qué quiere decir con eso. Jin continúa diciendo que seguramente el anciano ya lo sabe, morir en ese juego no significa morir realmente, y que al final, todos recibirán recompensas según su clasificación. Cree que esas recompensas serán los objetos que hayan conseguido allí. El viejo pregunta si se refiere a cosas como la ropa que lleva puesta. Además, las artes marciales o la magia que pueden aprender dentro del juego también podrían ser recompensas. A Jin le parece que la magia es realmente interesante, pero todavía se pregunta si todo esto realmente es una oportunidad. Y Jin le dice que alguien como el anciano probablemente no necesita eso, pero para alguien cuya vida es difícil, esas habilidades pueden cambiarlo todo. En ese momento, el anciano le pregunta qué lo hace pensar que su vida es cómoda. Jin responde que, con solo mirarlo, puede decir que es un maestro en artes marciales increíbles, y que en su mundo seguramente tiene mucha confianza en sí mismo y personas que lo esperan. Es algo que no se compara con alguien inútil como él mismo se siente. Por eso dice que, a diferencia del anciano, esto puede ser una oportunidad para quienes tienen una vida difícil. En ese momento, el viejo comienza a reírse, diciéndole que lo que está diciendo es bastante divertido. Jin se sorprende al ver lo escandaloso que puede ser el anciano, y así, después de compartir conocimientos útiles dentro del juego e historias triviales sobre su mundo, mientras escuchaba cómo funcionaba el mundo del anciano, rápidamente amaneció. El protagonista piensa que estar junto al anciano es la forma más segura de sobrevivir por ahora. Le dice al anciano que le gustó mucho escuchar sobre su mundo, pero el viejo también responde que ha aprendido mucho sobre el mundo de Jin y también sobre el juego. Por eso, quiere saber si hay alguna forma de recompensarlo por eso. Muy emocionado, Jin le pregunta si hay alguna forma de que le enseñe sus artes marciales, explicando que quiere sobrevivir hasta el final de ese juego, y para eso, necesita ayuda. El anciano le responde que no es que no haya una forma, sin embargo, cree que Jin debe estar preparado para una muerte segura, y el protagonista no entiende muy bien a qué se refiere. El anciano deja claro que eso es exactamente lo que quiere decir. Habla de la muerte, y le pregunta si está dispuesto a aceptarla, ya que intentar alcanzar la grandeza por el camino no ortodoxo inevitablemente requiere un gran precio. Jin le dice que, en realidad, la gente no muere allí. En ese momento, el anciano se da un baño de realidad, dándose cuenta de que efectivamente lo habían mencionado antes, pero no lo había asimilado del todo. Ahora cree que el método podría ser posible, y Jin quiere saber si hay alguna forma de volverse más fuerte. Primero, el anciano decide comprobar cuánto poder interno ha acumulado el protagonista, y se le abren los ojos de par en par, diciendo que eso es increíble. Le dice a Jin que hasta su perro doméstico tiene más que eso, ridiculizando totalmente al joven protagonista. Jin intenta explicarse, diciendo que en su mundo no existe el poder interno ni las artes marciales. Entonces el anciano le pide que se siente con las piernas cruzadas,
destrozadas. Le explica que, a partir de ese momento, enfrentará un dolor similar a la muerte, pero no podrá mover ni un dedo. Ahora imagina, casi se muere por una simple molestia que sintió durante 3 horas para aprender aquel ataque mágico. Imagina lo que será esto ahora. Y Jin le pregunta qué debería hacer. El anciano le responde que no hay alternativa. Si no puede soportarlo, morirá. En ese momento, todos los sentidos del protagonista se agudizan. La brisa le acaricia la piel como si fueran cuchillas afiladas. Respirar se siente como tragar lava derretida. Incluso llega a escuchar a las hormigas arrastrándose por la hierba. Y de repente, comienza a sentir un dolor brutal, algo que jamás imaginó que podría experimentar en su vida. En ese instante, está convencido de que va a morir, hasta que el anciano dice que ya terminó, y el protagonista vomita de inmediato. El anciano le dice que, si soportó eso, significa que su cuerpo no es tan débil después de todo. También le explica que ha alterado el flujo de ki en su cuerpo. Ahora las cosas están fluyendo de forma diferente. Y Jin quiere saber qué pasa ahora. El anciano le pregunta si no había dicho que quería volverse más fuerte lo antes posible. Y le explica que ha entregado una pequeña parte de su alma al protagonista. Ha creado una puerta de absorción dentro de él. Le explica que los humanos deben absorber el ki del mundo a través de la respiración. Pero ahora, el protagonista tiene otra puerta que puede absorber una energía especial más allá de la respiración. El cambio es que el ser humano está hecho de cuerpo, mente y alma. Lo que une estos tres es la energía vital. Entonces, el anciano le pregunta si sabe qué pasa con la energía vital cuando alguien muere. Jin no lo sabe, así que se lanza a adivinar, preguntando si esa energía simplemente desaparece. Y el anciano le deja claro que está equivocado, diciendo que no desaparece, sino que se dispersa. Explica que la energía vital dispersa es absorbida por la naturaleza y continúa el ciclo de la vida. Pero algunos creían que ese ciclo natural era un desperdicio, así que no dudaban en matar para absorber la energía vital de otros. Pero un cuerpo lleno de energía vital ajena es extremadamente inestable. Al final, perdían su poder marcial o morían cuando el yin y el yang perdían el equilibrio. El anciano le explica al protagonista que la técnica que le ha dado le permite absorber la energía vital dispersa y convertirla en poder interno. Y en ese momento, un poco asustado y tartamudeando, Jin comenta que realmente podría haber muerto. Pero el anciano intenta tranquilizarlo, diciéndole que él es diferente. A diferencia de aquellos que retorcieron sus meridianos para crear una puerta, la suya fue creada a través de su alma. Y como no tenía poder interno al principio, ajustó sus meridianos para que la energía absorbida pudiera armonizar con su cuerpo en blanco. Entonces, le pregunta al protagonista si ahora entiende por qué le había dado una técnica prohibida de las llanuras centrales. Y Jin se da cuenta de que era por el entorno de ese juego. El anciano le dice que está en lo correcto y que su respuesta fue bastante aguda. También comenta que ya lo había notado desde ayer. Aún había energía vital persistente en los lugares donde los participantes habían muerto. Y el mayor problema con esa técnica es que solo puede dominarse realmente a través de la matanza. Pero ahí, eso no es un problema para el anciano. Si puede eliminar a otros participantes para sobrevivir, entonces, después de 100 días, habrá alcanzado un nivel bastante alto. Así que el anciano decide despedirse del protagonista en ese momento. Le deja claro que espera que puedan encontrarse de nuevo algún día. Sin embargo, el protagonista le pide al anciano que espere un momento. Comenta que el anciano le hizo un gran favor, así que le gustaría saber su nombre. El anciano le responde que su nombre es Han Do-cheon, y que todos lo llaman el inmortal sereno. La técnica que le entregó al protagonista se llama técnica de energía interna desenfrenada. En ese momento, el joven Jin se inclina ante su maestro, agradeciéndole, y deja claro que nunca olvidará ese favor. Pero Han Do-cheon le dice que mejor no haga eso, y que convierta la acumulación espiritual en parte de su vida. Si se concentra en su núcleo de energía y construye su poder interno, poco a poco se volverá más fuerte. Luego, le pregunta al protagonista si es cierto que había invocado un mapa. Le parece bastante conveniente. Una vez más, le dice que se encontrarán de nuevo si tienen la oportunidad. Y Jin, por supuesto, está de acuerdo con el anciano. En ese momento, el anciano da un tremendo salto, y el joven protagonista se queda solo, diciendo para sí mismo que, como era de esperarse de un maestro, desapareció en un instante. Piensa que, si pudiera usar la técnica del cuerpo ligero, podría moverse con más facilidad. Pero por ahora, cree que debería seguir el plan y dirigirse al borde de la zona restringida. Ser arrastrado al centro por el anciano fue instantáneo, pero salir a pie tomaría medio día y estaba muy lejos. Al final, el mapa era más grande de lo que imaginaba. Entonces, llega al lugar y ya era de noche. Ve que la linterna aún está encendida. No hay nadie en esa casa, o probablemente sea un novato que no sabe cómo va la cosa. Así que esa noche, ese lugar sería suyo. Entra rápidamente y comienza a inspeccionar. Tras confirmar que realmente no hay nadie, se da cuenta de que tenía razón, ese lugar era suyo. Pero la alegría de pobre dura poco. El pobre Jin había
había revisado cada rincón del lugar y lo único que encontró fue basura. Ahora se preguntaba si vino hasta ahí solo para eso. Lo único que consiguió fue un pequeño pergamino de curación y un poco de carne seca. Como se sentía cansado, decide dormir un poco. Luego llega el quinto día de supervivencia, y mientras dormía, alguien llega al lugar diciendo que esa casa no parece estar abandonada. El protagonista se despierta de golpe, completamente asustado. Sosteniendo su ballesta, empieza a lamentarse, pensando que el sol ya está en todo su esplendor y él durmió de más. El hombre abre la puerta de la casa, pensando que podría descansar un poco, pero allí estaba el joven Jin, que dispara su ballesta en dirección al intruso. Pero el tipo no era cualquier cosa, consigue cortar la flecha en el aire. Sin perder tiempo, Jin usa su habilidad de disparo. Acierta en el brazo del hombre, quien lo llama cobarde y pregunta si está usando un arma escondida. Luego, el protagonista derriba al hombre al suelo y patea su espada lejos. Toma una de sus flechas y le dice que estaba teniendo un buen sueño, y ahora lo arruinaron. En ese momento, el hombre le ruega a Jin que lo perdone, que hará cualquier cosa a cambio. Incluso le dice que entregará todos sus objetos, explicando que había luchado mucho para sobrevivir y no quería que todo acabara así. Pero el protagonista le clava una flecha justo en la frente, diciendo que él también había luchado bastante para sobrevivir hasta ahora, así que no se podía dar el lujo de morir.